Hola a todos, soy Komura, principiante del violín. Gracias por visitarnos hoy. En esta serie compartimos algunas historias de mis experiencias recientes que creo que pueden ser útiles, especialmente para aquellos que comienzan a aprender el violín siendo adultos. Muchas veces sería difícil para quienes han aprendido desde la niñez imaginar los diversos problemas, dificultades y soluciones a los problemas que surgen al comenzar como adulto. Incluso para nosotros, quienes empezamos siendo adultos, a medida que pase el tiempo, sería normal que nos olvidemos de las dificultades y los métodos que empleamos para solucionarlas. Creo que dentro de 5 años yo también habré olvidado de todas las dudas que tuve durante mis primeros años aprendiendo el violín y de los diversos métodos de práctica que probé. Por eso me gustaría guardar mis experiencias en esta serie de vídeos para no olvidarlos. Imagino que muchos de vosotros no estáis estudiando con un profesor, sino que seguís estudiando por vuestra cuenta. Si estudiáis por tu cuenta, muchas veces acabarás desviándote y por mucho que practiques, a veces no puedes mejorar. También estoy pasando por lo mismo, por lo que me gustaría compartir mis fracasos y mis éxitos para que no tengáis que pasar por los mismos desvíos por los que yo tuve que pasar. Pues hoy, como secreto 3 de la mano derecha, trataremos del siguiente tema: cómo sostener el arco. Estoy seguro de que cada profesor enseña esto de varias maneras distintas, así que si ya estáis aprendiendo con algún profe, que sigáis con sus instrucciones. Creo que cada escuela tiene sus ventajas y desventajas, por lo que creo que es mejor aprender una forma hasta cierto punto y luego buscar un método que se adapte a nuestras necesidades más adelante. Sin embargo, creo que este es uno de los temas más importantes, ya que la forma con la que sostengamos el arco afectaría de lleno lo fácil o difícil que nos resulte tocar el violín. En primer lugar, intentar a comprender lo que el profesor os enseñe y al mismo tiempo podemos observar atentamente las actuaciones profesionales con las diferentes formas de sujeción en vídeos online. Creo que sería una buena idea observarlo y a veces jugar imitando la forma que los otros violinistas profesionales emplean. Así estoy seguro de que haréis algunos descubrimientos sorprendentes, descubriréis nuevos mundos y apreciaréis aún más la profundidad del mundo del violín. Cuando cogí por primera vez un arco de violín, la persona que me enseñó a sostenerlo fue un amigo que acababa de empezar a estudiar el violín y solo llevaba unos meses aprendiéndolo. O sea, era un novato total. Desde aquel día he estado tocando el violín de la misma manera que aprendí de él, pero ahora lo manejo de manera completamente diferente. Es posible que muchos de vosotros hayáis aprendido a sostener el arco manteniendo los dos dedos medio y anular juntos, ¿verdad? No creo haber visto a nadie tocar con el dedo medio y el anular muy separados, pero las posiciones del dedo índice y meñique se varían bastante según el violinista. Además, incluso la misma persona parece cambiar un poco según la necesidad. Observando bien los vídeos en Internet, podemos saber que hay varias formas distintas dependiendo de la persona, pero una de las principales diferencias que surgen de estas diversas diferencias es probablemente
qué parte de pulgar se contacta con el arco cuando lo manejamos. Parece que varias diferencias en la forma en que sostenemos el arco aparecen en formas específicas del dedo pulgar. En cuanto a cómo utilizar el pulgar, por ejemplo, algunas personas tocan colocando la punta del dedo sobre el arco, la punta del dedo, mientras que otras utilizan la zona más cercana a la yema del dedo pulgar. Mientras que algunos profesores enseñan que el pulgar no debe estar así tenso, que tiene que estar un poquito así, doblado. Cuando observamos los vídeos de YouTube, veréis que incluso solistas famosos tocan así, con el pulgar estirado. Entonces, nuevamente, no parece haber una única respuesta correcta, por lo que parece que tendremos que probar cosas diferentes y encontrar el método que más nos convenga. Yo he probado mucho estas variedades que encontré en YouTube y sigo haciéndolo. Por el momento no sostengo el arco con la yema del pulgar. Aquí no, sino con la parte más cercana a la punta del dedo. Si se forma algo como callos en el dedo pulgar, creo que sería más correcto que se forme en el centro o un poco hacia exterior del dedo, en lugar del interior del dedo. ¿Hay alguien entre vosotros que tenga rigidez en parte interna de la punta del pulgar, o sea, alrededor del lado del dedo índice, y le duele ahí al tocar el violín? En realidad, yo era así. Yo tengo callo en ese lado. Esta era la única parte del dedo que siempre contactaba con el arco. Y había una época en la que se clavaba mi uña de este lado, de pulgar, en el cuero, el cuero que tenía el arco. Esta parte, esta uña, se clavaba aquí. Sin embargo, si lo cogemos de manera correcta, la uña no se clavaría. Por lo cual, si eso os pasa, es posible que tengáis que reconsiderar cómo sostenerlo. Además, si tienes un callo en pulgar en el lado del dedo índice y te duele al tocar, es posible que no estás manejando bien el arco. Creo que tener callos no tiene mucho problema, pero sí que es un problema si eso os causa dolor. En primer lugar, si las obras que practicamos nosotros, los principiantes, causan dolores, no habrá manera de tocar las obras más largas o más intensas. ¿Cómo es posible que toquen conciertos tan intensos los profesionales? Porque no les duele, porque sostiene el arco de tal manera que no les produce los dolores. Pensando así, comencé a pensar que tenía algún problema con mi forma de sostener el arco y empecé a pensar cambiarla. Duele porque solo la parte interna de la punta del pulgar contactaba con el arco. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar esto? Es decir, ¿cómo puedo llevar el punto de contacto con el arco hacia la mitad del dedo o hacia afuera? Ahora mismo no, o sea, antes solo se contactaba este lado interior del pulgar, pero ¿cómo puedo llevar el punto de contacto con el arco hacia la mitad del dedo o hacia afuera? Esto me lleva al tema de elevar el codo, de lo que ya habíamos hablado en los últimos dos vídeos. Si intentamos sujetar el arco moviendo la muñeca hacia un lado sin levantar el codo,
solo la parte interna del pulgar mantendrá el contacto con el arco. Claro, si de esta forma cojo el arco, esta parte es la que se contacta con el arco. ¿Se ve, verdad? Sin embargo, si levantamos el codo girando antebrazo, girando el antebrazo así, y usamos la articulación de la muñeca de manera vertical para manejar el arco, antes se movía así, de manera horizontal. Ahora se mueve así, de manera vertical. Vertical quiero decir, este movimiento es el vertical, ¿no? Ahora, este mismo movimiento lo vamos a convertir de forma distinta, o sea, lo traemos a esta dirección, girando el antebrazo y elevando el codo. Así tenemos el movimiento vertical, pero en otra dirección, ¿vale? Así que si levantamos el codo girando el antebrazo y usamos la articulación de la muñeca de manera vertical para manejar el arco, automáticamente la parte del pulgar que se contacta con el arco se va trasladando hacia el centro y hacia el exterior del dedo pulgar. Yo creo que desde ahí, desde la cámara, se ve bien, ¿no? O sea, antes la parte más alta del pulgar es donde se contacta con el arco, era esta parte interior. Interior quiere decir que esté al lado del dedo índice. Esta parte interior del pulgar se contactaba con el arco. Si pongo el arco aquí, se contacta esta parte. Pero girando antebrazo y levantando el codo poco a poco, va cambiando la forma, el punto más alto de pulgar donde se contacta con el arco. Ahora, la parte más alta es aquí, más o menos centro de pulgar. Ahora, si cojo el arco aquí, se contacta con esta parte. Antes se contactaba con esta parte, ahora con esta parte. Y sigo el movimiento. Lo estáis viendo, ¿no? Ahora se contacta esta parte. Y a la hora de tocar las cuerdas graves como la de sol o la de re, hay que girar mucho el antebrazo y elevar mucho el codo. Y esto especialmente para aquellos que están empezando a una edad mayor como yo, es difícil mantener esta posición tan innatural con el brazo derecho. Así. Pero al hacerlo, podríamos controlar el arco mucho mejor. Y como mencioné en el último vídeo, el arco se adhiere firmemente a la cuerda, así evitando los rebotes innecesarios y se estabiliza el movimiento del arco. Esto también nos permite producir un sonido fuerte y con núcleo, incluso con la punta del arco, y también nos facilita realizar el cambio de sentido muy suave del arco, especialmente con el arco de la subida a la bajada. Es muy importante. Así que si a alguien le pasaba el mismo problema que tenía yo, o sea, tener contacto solo con la punta del pulgar del lado del dedo índice y tener un dolor ahí, que intente practicar para poder sostener el arco con la parte central o exterior del dedo pulgar. Seguro que descubrirá el nuevo mundo. Bueno, hoy hemos hablado de la forma de sostener el arco. Espero que me hayáis entendido bien. Hoy estoy hablando bastante
todavía peor que en los vídeos anteriores. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo estoy luchando con COVID. Me han contagiado. Así que mi cabeza no funciona bien, mis bocas no funcionan bien y nada, estoy bastante fatal. Bueno, en el próximo artículo, Secreto de la mano derecha 4, me gustaría tratar de los siguientes temas como una extensión de lo que he hablado hasta ahora. Ejercicios de arco recomendados para los adultos. Gracias por acompañarme hoy y sería gran ayuda para nosotros vuestra me gusta y suscripción al canal. Espero volver a vernos pronto.